Saludos a todos nuestros amigos de Noticel. Hoy nos encontramos en el Push Estelar, donde tenemos una invitada que ha cubierto todas las bases en el gobierno prácticamente. Una mujer que ha sido jueza, ha sido procuradora de familia, ha trabajado en el municipio de Ponce, nuestra ciudad señorial, y en otras agencias que ella les va a estar explicando próximamente, nuestra secretaria de Justicia, la licenciada Lourdes Gómez. Bienvenida a Noticel. Gracias, licenciada, gracias por la secretaria. invitación, un placer. Secretaria, es que conozco a la secretaria porque somos de Ponce, Eso. así es que la conozco desde nuestros años de estudios en la escuela intermedia, básicamente. Secretaria, le pregunto, ¿quién es Lourdes Gómez? Pues Lourdes es una joven madre de un joven de 20 años, se llama Juan Lara Cuente, que vivo orgullosa de él. Soy la mayor de 2 hermanas, tengo una hermana que vive en Texas y soy la mayor de 2 hijas de mi papá, que en paz descanse, Alfonso Gómez, abogado de profesión, ¿verdad? Fue abogado más de 50 años, y mi mamá, que fue maestra, está retirada y vive conmigo, fue maestra 52 años. El licenciado Adolfo Gómez, ¿qué Alfonso. influencia tuvo en la licenciada Gómez? Pues tengo que decirte que toda la influencia del mundo. Mi papá es y será siempre el amor de mi vida. Yo siempre lo veía como un ídolo. Yo siempre quise ser como mi papá. Y todo el mundo que me ve me dice, la nena de Tito. Y yo, sí, esa misma, que mucho te pareces a él. Él tiene que estar orgulloso en el cielo. Y así lo siento. Siento que mi papá está conmigo todos los días. ¿Y tuvo la oportunidad de trabajar con él como abogada? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Trabajé con papi desde que estaba en escuela superior y todo el bachillerato. Yo hacía la mensajería, iba al registro de la propiedad, hacía de todo, iba con él al tribunal, ya, ¿verdad? Ya yo estaba adentrándome en ese mundo del tribunal. Cuando el tribunal era en otro lugar donde está el tribunal ahora, así que muchos años esa fue mi escuela. ¿Y en ese momento ya usted sabía que quería ser abogada de profesión? Pues sí, eso despertó en mí la pasión por el derecho. Y cuando iba al registro de la propiedad, ¿en algún momento usted pensó, yo voy a ser la próxima secretaria de Justicia? No, nunca pensé eso. Y en los tribunales, cuando iba a los tribunales, la experiencia que usted tuvo ahí en los tribunales en cuanto, porque usted también fue juez. Sí. Cuando usted acompañaba a su papá al tribunal, ¿hubo algún caso que le haya impactado en el momento de que usted estuviera acompañando a su papá al tribunal? Pues mira, te tengo que decir que me impactaron muchos casos, pero más que eso, me impactó la serenidad de mi papá, la litigación en ese momento, cómo se daba, ¿verdad? Esa caballerosidad, esa alocución en los casos, ¿verdad? Me fui enamorando de eso. ¿Cree que se ha perdido? No se ha perdido, pero ha cambiado mucho. ¿En qué Ha cambiado sentido? mucho. Ha cambiado mucho en las formalidades, ¿verdad? Que en aquellos tiempos habían. Hasta te puedo decir en la vestimenta, porque uno iba al tribunal como si fuera para la iglesia, ¿verdad? Íbamos con las mejores galas que teníamos, porque había un respeto, ¿verdad? Ahora pues pienso que se ha perdido un poco, ¿verdad? De la forma en que se dirigen a los jueces o a los funcionarios del tribunal también. Luego de haber trabajado en la práctica privada, porque Sí. usted estuvo en la práctica privada. Con mi papá. Con su papá. Sí. ¿Qué tipo de casos veía en la práctica privada? Veíamos de todos los casos, hacíamos notaría, casos civiles, familia y criminales. ¿Cuál de todas esas áreas le gustaba más a usted? Siempre me gustó familia. Siempre. Desde que estaba en la escuela de Derecho, esa fue mi pasión. Familia. Y tuvo la oportunidad de trabajar en ASUME, en la Administración de Sustento para Menores. Sí, eso es así. En el 2009 fue directora de la División Legal, ¿verdad? Tuve la dicha de estar allí hasta el 2012. Luego en el 2012 me nombran procuradora de Asuntos de Familia, que fui procuradora por 10 años. Pero en ese intervalo de tiempo, pues fui administradora del municipio de Ponce con la alcaldesa María Mayita Meléndez, y luego trabajé en el Departamento de Estado como administradora también con Larry Selhammer. O sea, que tiene experiencia también en el área pública, de Sí. administración pública. Sí. ¿Cómo compara esa área de la administración pública con la litigación? ¿Cómo compara y cómo usted los ha entrelazado como secretaria de Justicia, esos roles? Yo pienso que Dios tiene un plan divino y me fue preparando para este rol que ocupo hoy, ¿verdad? Mi tiempo que estuve en la administración pública, a veces yo decía, Dios mío, ¿pero qué hago aquí, verdad? Y en estos días, pues, he pensado que Dios tuvo un plan, porque muchas de las cosas que hoy puedo ejecutar es gracias a mi trayectoria, igual que en la judicatura, ¿verdad? Uno tiene un temple, uno aprende a hablar poco, ¿verdad? Y eso pues me ha ayudado al rol que tengo hoy, ¿verdad? Gracias a la señora gobernadora que me dio esta oportunidad y esta confianza de
de estar en el Departamento de Justicia. Hablando de hablar poco, los jueces. En estos días fue sentenciada Mayra Nevares. Sí. ¿Cómo se siente la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, con el resultado del caso? Porque ese caso llegó al Tribunal de Apelaciones e incluso al Tribunal Supremo. ¿Y qué opina de las expresiones que hizo la jueza al sentenciar a la convicta Mayra Nevares? Sí. Tengo que decirle que estoy bien contenta de contar con un equipo de fiscales y con el trabajo que se hizo también en la oficina del Procurador General. Fue un trabajo en equipo, yo creo en el trabajo en equipo, así que rápido que ocurrió eso, yo me comuniqué con ellos y les dije lo satisfecha que estábamos con su trabajo. Y no tan solo en ese caso, sino en todos los casos. Nosotros veo la entrega de los fiscales, me comunico con ellos a través del jefe de los fiscales, porque tenemos tremendo equipo de trabajo. En cuanto a las expresiones de la juez, las respeto, ¿verdad? Pero es algo que yo no hubiera hecho. Porque vivimos en una sociedad de ley y orden. Eso es así. Y la ley es clara. Eso es así. Le pregunto, usted fue procuradora de familia. Sí. Para el público de Noticias que nos está viendo, ¿cuál es el rol de los procuradores de familia? El procurador de familia atiende los casos de los menores que han sido removidos por el Departamento de la Familia. Somos su voz en el tribunal. Y también de las personas que incapacitadas. De edad avanzada también, las tutelas. Autorizaciones judiciales. Nosotros somos la voz de todas estas personas en el tribunal. Y en los casos de maltrato de menores, ustedes trabajan con el Departamento de la Familia. Sí. Hay un abogado del Departamento de la Familia, hay un procurador o procuradora de familia, está la figura del juez y la parte promovida, que es la parte a quien le remueven los menores por alegaciones de maltrato. Vemos muchos casos bien tristes. A veces vemos privaciones de patria potestad que se dan simplemente porque un menor, por ejemplo, yo una vez vi un caso donde un menor tenía piojos y no estaba siendo atendido debidamente, pero la madre no tenía los recursos para comprar un champú para los piojos y por eso se pretendía privar de patria potestad. ¿Ha habido algún caso donde usted haya pensado que se comete una injusticia o que el sistema es muy fuerte o muy duro en situaciones de maltrato y de qué manera esto se puede renovar? Yo creo que siempre hay espacio para mejorar. Una de las cosas que yo hacía como procuradora de asuntos de familia es que yo no me dejaba llevar por el expediente. Yo iba a ver a ese menor. Yo quería escuchar esa voz, ¿verdad? Y a eso pues nos aclaraba mucho los casos y en muchas ocasiones, si el menor tenía una edad, 17, 18 años, y quería participar de la vista, yo lo traía. Y también que pudiera el juez o la juez escuchar a ese menor. Porque a veces había cosas que no eran... el informe no hablaba por ese menor. Y en casos, y como jueza, ¿cuántas veces entrevistó a menores? ¿Muchas veces? Muchas veces. ¿Motu propio lo hacía el tribunal o a petición de las partes? De ambas, pero más motu propio. Y en todos los casos, no solamente en los de maltrato, en los pleitos de custodia, en los pleitos de privados también. Es bien importante que esos menores, ¿verdad?, también se han escuchado. Claro que sí. Eso es algo bien importante. Claro que sí. Vamos a decidir sobre la vida de ellos. Como secretaria de Justicia, al usted llegar al Departamento de Justicia, ¿cuál fue su meta? ¿Con qué usted se encontró allí que usted dijo, yo como secretaria de Justicia quiero mejorar esto específicamente? Pues mira, fue como volver a casa, ¿verdad? Porque estuve 10 años en el Departamento de Justicia, fue como volver a casa. Yo lo primero que hice fue conocer a todos los empleados. Fui a todos los pisos, los conocí a todos, fui a todas las regiones judiciales, ¿verdad? Y conocía de primera mano las necesidades de los empleados. No tan solo de la fiscalía, fui a los registros de la propiedad y las procuradurías de familia. Yo quiero que los empleados se sientan bien, que tengan todas sus necesidades cubiertas. Quiero que los casos se atiendan con empatía, con celeridad, pero con responsabilidad. Y quiero llevar un mensaje de prevención. Prevención, prevención. Y estos fiscales, procuradores, abogados, registradores de la propiedad, capacitarlos lo más que podamos. Ya hemos hecho 2 escuelas del Ministerio Público. En el Departamento de Justicia. Eso es así. Entonces, antes se llegaba al Departamento de Justicia, le daban 80,000 expedientes, váyase para sala y resuélvase. Pues ahora, gracias a Dios, hemos tenido 2 academias ya. Tenemos 2 academias del Ministerio Público bien activas, ¿verdad? No tan solo teóricos, sino van al field, van a los tribunales, se han recreado escenas, obviamente, ¿verdad? Con la ayuda de la Policía de Puerto Rico, de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, de agencias hermanas que nos hemos unido para esta iniciativa del Departamento de Justicia. En casos de violencia de género, le pregunto, ¿cuál es su meta como secretaria de Justicia?
Nosotros quisiéramos que no ocurrieran este tipo de situación, pero lamentablemente, ¿verdad?, ocurren y continúan ocurriendo. Nosotros estamos llevando un mensaje bien activo sobre la prevención. Visitamos escuelas, visitamos comunidades. Yo creo en la prevención todo el tiempo y también hemos fortalecido el programa de víctimas a testigos, ¿verdad? Tenemos unas técnicas que reciben estas víctimas, le damos albergue, le damos ayuda económica, las relocalizamos si es necesario, tenemos ayuda psicológica, tenemos ayuda psiquiátrica. Nosotros pues tenemos todas las herramientas necesarias, por eso yo invito a las personas o a alguien que sepa que alguien está pasando por esto, que se comunique en el Departamento de Justicia porque sí hay ayuda. Le dan acompañamiento al tribunal. Acompañamiento con las técnicas. Eso es algo bien importante y sabemos que en estos casos se da mucho la revictimización en los tribunales. Muchas veces el incidente de violencia es un incidente horrible para esa víctima, es un trauma, la violencia psicológica es tan grave como la violencia física y muchas veces en los tribunales pasar por ese proceso, volver a declarar, tener que contarle lo que le sucedió, ¿verdad?, a esa mujer o a ese hombre, porque la violencia no tiene género, tiene que contárselo al agente del orden público, luego a un fiscal, luego a un juez, y es algo que muchas veces ese proceso es incluso más tormentoso y nunca va a ser más tormentoso, pero puede ser igual de tormentoso que el acto de violencia. ¿Cómo el departamento está trabajando para evitar la revictimización en estos casos? Nosotros estamos fortaleciendo las unidades de los fiscales de violencia doméstica. Hemos hecho unas salas especializadas, ¿verdad? Porque antes también estas víctimas estaban con las personas, otras personas de otros delitos, sino que ahora están especializados en esa área. Estamos atendiéndolos con celeridad. Pero como le digo, siempre hay espacio para mejorar y estamos buscando la forma de que no ocurra esta revictimización. Antes los fiscales no iban a la etapa de vista de determinación de causa para arresto, así es que llegaban las víctimas a esa etapa que es la regla 6, como bien indican las reglas de procedimiento criminal, sin un fiscal en sala. ¿Cómo esto ha influenciado en las determinaciones de estas vistas en cuanto a los procesos criminales? Yo creo que ha sido muy bueno, ¿verdad? Ahora la víctima está acompañada con el fiscal en todo momento y eso para nosotros es muy importante. De igual forma, la unidad de personas adultas mayores, que la creamos hace poco, también tienen acompañamiento con el fiscal y va a ser un caso vertical que va a atender ese fiscal. ¿Qué es un caso para el público de Noticias que nos está viendo? ¿Qué es un caso vertical? Sí, es el fiscal que atiende la consulta por primera vez, la persona va y se entrevista con ese fiscal, es quien va a atender su caso hasta el final. Esto quiere decir que cuando llegaba una víctima de edad avanzada, consultaba el caso con un fiscal, hablaba con un fiscal, luego cuando llegaba a la vista de regla 6, iba solo. Iba solo, no había fiscal. Luego a la vista preliminar se encontraba con un fiscal, si los casos se suspenden, sigue el cambio y cambia de fiscales. Esto, usted como secretaria, lo cambió mediante una orden administrativa. Eso es así, lo cambiamos. O sea, y esta orden administrativa lo que dispone que es... Dispone que van a ser casos verticales de ese fiscal, o sea que desde la consulta usted va a estar con el mismo fiscal y va a tener a ese fiscal también en regla 6, desde la etapa temprana del caso. Y a estos fiscales de esta unidad, que son 26 fiscales a nivel isla, los hemos capacitado porque para trabajar con esta población tienen que tener unas destrezas, ¿verdad? Una paciencia, sensibilidad. Algunos tienen algunas condiciones, problemas de audición y demás, ¿verdad? Y hemos capacitado a estos fiscales para que puedan atender como se merecen a esta población y a todos los demás, ¿verdad? Pero específicamente en este caso de la unidad de personas. Y en los casos de corrupción, ¿cuál ha sido, con qué usted se ha encontrado en esos casos de corrupción? Pues mira, cuando llegamos al Departamento de Justicia hay varios casos pendientes a adjudicar. Nosotros hicimos un plan y establecimos unos términos para poder atenderlos y estamos trabajando con ellos. ¿Y los asesinatos en primer grado o los asesinatos en términos generales? Que muchas veces esas investigaciones tardan mucho. Los ciudadanos comienzan a preguntarse, ¿pero por qué no acaban de someter el caso? Y desconocen que hay una etapa investigativa, ¿verdad?, que requiere que el caso esté bien investigado, porque los fiscales no van a someter el caso si no tienen la evidencia para probarlo más allá de dudas razonables en etapa de juicio. ¿Qué usted tiene que decirle al público de Noticel para que entiendan cuando se trata de estos delitos así, asesinato en primer grado y otros delitos de robo y demás, que muchas veces se tarda en someter, ese fiscal se tarda en someter el caso y no necesariamente es por negligencia, sino es que hay una etapa investigativa? ¿En qué consiste esta etapa investigativa y por qué esto sucede? Sí, eso es así. No nos gustaría que se tardara tanto, pero hay algunos casos en específico que sí, ¿verdad? Pero nosotros
Trabajamos con diligencia para tener unos casos sólidos y poder prevalecer en los tribunales. Yo creo en la comunicación, en comunicarnos con esos familiares, explicarles el proceso donde estamos. En muchas ocasiones dependemos de otros componentes que trabajamos en conjunto, ¿verdad? A veces tenemos personal o que se están por enfermedad o que ocurren cosas y se dilatan los casos. Cuando yo llegué pedí un informe de todos los casos que estaban pendientes de adjudicar y los hemos ido trabajando. Esa es una de mis prioridades en el departamento. Y los casos que no se van a radicar o que ocurrió algo, pues llamamos a los familiares, nos sentamos con ellos y se les explica. Ok, le pregunto, las técnicas de víctimas y testigos, ellas tienen una oficina dentro del Departamento de Justicia. Sí. ¿Ellas reciben adiestramiento? Sí, reciben adiestramiento. Eso es así, reciben adiestramiento. A veces los hacemos en conjunto con la Oficina de la Procuradora de la Mujer. Con la Oficina de la Procuradora de la Mujer tienen proyectos específicos, correcto, y trabajan en la parte de prevención. Conjunto. Eso es así. Que ese consiste en ir a las escuelas. En la parte de prevención y de adiestramiento, porque ellos allá también tienen parecidos, ¿verdad? Unos técnicos, unas intercesoras, y entonces trabajamos en conjunto. La unidad de delitos económicos, esa unidad también pertenece al Departamento de Justicia, ¿correcto? Sí. ¿Qué tipo de delitos se investigan en esa unidad? Pues ahí se investigan los fraudes, ¿verdad? Se investigan los fraudes, tenemos muchos casos allí que se están investigando en cuanto a fraudes, tenemos ahí un equipo súper bueno que están trabajando arduamente en la resolución de esos casos. Delitos cibernéticos, sí, la parte electrónica, esto es un gran reto en los tribunales, ¿verdad? Porque las reglas de evidencia, antes no existía esto de WhatsApp, redes sociales y demás. ¿Qué reto se enfrenta en los tribunales en este tipo de delitos donde hay prueba electrónica? Sí, todo ha ido cambiando, ¿verdad? Y tenemos que ir atemperándonos a los cambios que surgen, ¿verdad? Y todo va a seguir cambiando. Lo que ya mañana surge algo nuevo en la tecnología. Y la área de crímenes cibernéticos ha sido bien activa en cuanto a eso, pero también en cuanto a la prevención, a las personas adultas mayores. Hemos hecho campañas de los fraudes que les hacen, ¿verdad? Mediante teléfono, mediante las computadoras, mediante mensajes de texto. Igual a los menores, ¿verdad? Que los padres tienen que tener unos controles con esas iPads y esas tablets. Ese tipo de cosas, ahí trabajamos mucho la prevención. ¿Cuántos fiscales tiene el Departamento de Justicia actualmente aproximadamente? Tenemos aproximadamente como 580 fiscales. ¿Y cuando usted llegó al Departamento de Justicia? Pues cuando llegué al Departamento de Justicia habían como 515. La señora gobernadora ha nombrado aproximadamente 80 fiscales, 80 nombramientos entre fiscales, abogados, procuradores y registro de la propiedad. La señora gobernadora está bien enfocada en fortalecer el área de seguridad y la fiscalía. ¿El Departamento de Justicia trabaja de forma directa también con las autoridades federales? Sí, tenemos acuerdos con la autoridad federal. ¿Y esto se trabaja de qué manera? Tenemos acuerdos, tenemos fiscales que están destacados allá, tenemos algunas iniciativas que trabajamos en conjunto, compartimos información. Yo creo en el trabajo en equipo y trabajamos en conjunto con ellos y con otras agencias hermanas también. Para el público de Noticel que nos está viendo, le pregunto, cuando un ciudadano es víctima de un delito, ¿cuál es el proceso, ¿verdad? En arroz y habichuela que se lleva a cabo tanto en la Policía de Puerto Rico, en la parte investigativa, antes de llegar al Departamento de Justicia, en el Departamento de Justicia y luego, ¿verdad?, en el tribunal, que es donde el caso se presenta? Okay. Ese ciudadano va a un cuartel o llama a la policía y radica una querella, ¿verdad? El agente va y consulta con el fiscal determina si se va a radicar los cargos y qué cargos se van a radicar, graves o menos graves, entrevista a la parte perjudicada y si se radican los cargos se proceden a radicar mediante regla 6. Luego va a vista preliminar, llega al tribunal, ¿verdad? Y va a vista preliminar y luego al juicio. Y luego al juicio. Le pregunto, la oficina del Procurador General, ¿qué es lo que hace la oficina del Procurador General para el público de Noticel que nos está viendo? La oficina del Procurador General la dirige el licenciado Marandino, que es una mano amiga que tenemos allí en el Departamento de Justicia. Atiende todos los casos en la esfera apelativa, tanto en el Tribunal Apelativo, en el Tribunal Supremo, y esa es la función que hace el Procurador General. Sus logros como secretaria de Justicia en el tiempo que lleva allí en el departamento, ¿cuál usted puede decir que son sus mayores logros en el departamento? Pues mira, hemos creado la unidad de adultos mayores, hemos fortalecido las fiscalías con los nombramientos que ha hecho la señora gobernadora. En cuanto al área de confiscaciones, han hecho subastas que aproximadamente hemos recaudado $2 millones y esperamos continuar haciendo esta subasta.
En adición a eso, hemos fortalecido las fiscalías y las hemos atendido las necesidades de estos empleados, ¿verdad? Hemos trabajado y dado charlas a las escuelas para trabajar la prevención. Hemos hecho acuerdos colaborativos con agencias hermanas. Así que continuamos trabajando, tenemos muchos retos en el Departamento de Justicia. Nos hemos enfocado en el área criminal. Ahora que usted habla de la subasta, en el Departamento de la Justicia también hay una unidad que ve los casos civiles, como son los casos de confiscaciones. El departamento tiene un área de confiscaciones, así es que el área de litigios generales, ¿se llama litigios generales? Sí. ¿Qué es lo que hace litigios generales en el Departamento de Justicia? Yo siempre digo, y lo sigo diciendo, nosotros somos el bufete más grande que tiene Puerto Rico y el mejor. Así que yo vivo contenta y orgullosa de todos los abogados que tenemos allí en litigios generales, y litigios se dividen en litigios federales, litigios, tenemos también el área de confiscaciones, tenemos el área de embargos, tenemos muchas áreas allí, ¿verdad?, de abogados que trabajan día a día por el bienestar de nuestro pueblo. Representamos al gobierno de Puerto Rico en las demandas, hemos tenido demandas que hemos radicado en bienestar del gobierno. Litigios generales, ¿qué tipo de casos atiende? Los litigios generales atienden todas las demandas que el gobierno es demandado. En donde el gobierno es parte. Y en confiscaciones, cuando hay un caso criminal, que se confisca un Ford Track o un vehículo. Vehículos, también tenemos prendas, accesorios que se confiscan y entonces posteriormente se subastan. ¿La justicia existe? Sí. ¿Por qué? Sí, porque nosotros somos un país de ley y orden. Y nosotros, yo quiero que el pueblo vea al Departamento de Justicia como esa mano amiga, que confíen en nosotros. Nosotros hemos demostrado el trabajo que hemos hecho por nuestro pueblo. Y nosotros quiero que la gente vea el esfuerzo de estos hombres y mujeres que trabajan diariamente por la seguridad de nuestro pueblo y de nuestra gente, que la gente pueda salir tranquila a las calles. Pero, como siempre digo, todo acto tiene su consecuencia y el que no cumpla con la ley, pues tiene que enfrentar las consecuencias. Vemos muchas veces casos que no pueden ser esclarecidos porque los testigos se retractan. Ocurre mucho en casos de violencia doméstica o en casos donde un ciudadano presencia un delito y entonces luego no quiere declarar, se rehúsa a declarar. ¿Cuál es su consejo para esos ciudadanos que presencian algún acto delictivo, ya sea de violencia doméstica, apropiación ilegal, robo, de cualquier delito, y luego se retractan o se rehúsan a comparecer a un tribunal para declarar y esclarecer ese acto? Que confíen en el Departamento de Justicia, que denuncien esos delitos, que levantar la voz puede salvar vidas. Nosotros hemos impartido una directriz de que por todos los medios tratemos de no suspender los casos. El Ministerio Público tiene que llegar a sala y tiene que llegar preparado, ¿verdad? Porque creo que esto es una de las razones por las más las personas se puedan retractar, porque pierden días de trabajo, porque ir al tribunal no es algo satisfactorio para nadie. Así que mi directriz es, y tengo que decirle que me han respondido los fiscales de distrito y todos los fiscales, el Ministerio Público tiene que estar preparado en todo momento, porque ese tiempo de esa persona se respeta. Esa es mi posición en cuanto a eso, que confíen en el departamento. Y muchos ciudadanos desconocen sobre la Carta de Derechos de Víctimas y Testigos. En ocasiones hay patronos que toman represalias contra los ciudadanos porque han tenido que ir en múltiples ocasiones al tribunal. Existen mecanismos donde el tribunal le da una comparecencia y no pueden tomar ningún tipo, ¿verdad?, de represalia contra este ciudadano, que eso es bien importante que la ciudadanía lo sepa, porque vivimos, como usted bien indica, en una sociedad de ley y orden. Sí. Así es que si alguna persona ve algún acto delictivo, es bien importante, ¿verdad?, que esto se reporte. En cuanto a las unidades especializadas, hablamos de violencia de género, pero también hay otras unidades especializadas. Sí, tenemos la sala de drug court, y embriaguez. Embriaguez ¿Hay alguna y ahora otra? Adultos mayores. Y ahora adultos mayores. En cuanto a la sala de drug court, que esa es una sala, ¿verdad?, donde el fin de esa sala es la rehabilitación de ese usuario de sustancia controlada, ¿correcto? Sí, eso es así. Y esa sala, ¿cuántos casos aproximadamente de drogas hay en esa sala? Esa sala, fíjate, tengo que decirle que los casos han reducido bastante, el número no lo tengo exactamente, pero sí me han dicho que los casos han tenido una reducción. ¿Y en cuanto a los casos de embriaguez? En cuanto a los casos de embriaguez, han aumentado, ¿verdad? Pero nosotros hemos trabajado en cuanto a la prevención, conjunto con la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, la Policía de Puerto Rico, llevamos una campaña bien activa en cuanto a eso, para
crear conciencia de que pasen la llave, de que no guíen bajo los efectos del alcohol, porque es que eso puede, o sea, hemos tenido tantas pérdidas en las carreteras y no queremos tener una pérdida más. En términos de los preacuerdos, un preacuerdo cuando un ciudadano es acusado de un delito grave o menos grave, se pueden hacer distintos preacuerdos. Los delitos graves se pueden reclasificar a menos grave, darle penas mínimas. En cuanto a los preacuerdos, ¿existe alguna métrica que usted haya impuesto como secretaria de Justicia? Nosotros no descartamos nada. Nosotros tienen que consultarlo con el fiscal de distrito, luego con el jefe de los fiscales y luego con esta servidora. O sea que el fiscal de distrito tiene autoridad para autorizar un preacuerdo. Sí, nosotros damos deferencia, pero siempre lo consultan luego con el jefe de los fiscales y luego con esta servidora. Porque muchas veces la ciudadanía no comprende quizás esta situación o muchas veces se disgustan porque dicen un asesinato en primer grado, por ejemplo en el caso de Mayra Nevares, ahí no hubo ningún preacuerdo, ¿verdad? Pero los ciudadanos estaban disgustados por el hecho de que se le haya dado una restricción domiciliaria, aunque ya hay una ley, ¿verdad?, que lo prohíbe. ¿Cuáles son las métricas que se utilizan para estos preacuerdos? ¿Qué se toma en consideración? Yo creo que tiene que ser caso a caso, ¿verdad? Tiene que ser caso a caso. Obviamente también se toma en consideración la voz de esas víctimas o de esos familiares, pero lo evaluamos caso a caso. En la etapa de vista de determinación de causa para arresto, muchos casos se someten en ocasiones por declaración jurada. Yo fui fiscal y abogada de defensa. Como fiscal, pues sometí a los casos por declaración jurada, pero como abogada de defensa yo quiero confrontar, ¿verdad?, ese testigo que prestó la declaración jurada. Y el Tribunal Supremo dispuso en el caso de Pueblo versus Irizarry Quiñones que el Ministerio Público es quien decide cómo se somete el caso. Pero muchas veces, teniendo a la víctima disponible o al testigo disponible, deciden someter el caso por declaración jurada. ¿Qué opina usted con relación a este particular? Creo que se atiende caso a caso, pero comparto su parecer. Entiendo que deberían tener ese derecho, ¿verdad? No estoy diciendo que en todos los casos se tenga que testificar, ¿verdad? Porque el fiscal es el que va a determinar por varias circunstancias, pero entiendo que la práctica debería ser esa. Que la defensa, que el acusado tenga la derecho oportunidad a confrontar, y muchas veces ahora en los casos de violencia doméstica también, que hay unas disposiciones del programa de servicios con antelación a juicio, y muchas veces hay casos en donde ese sospechoso y que ya es acusado, en ese momento imputado de delito, tiene que irse a la cárcel porque no tiene una residencia que sea a media hora de distancia de la víctima. Y muchas veces ocurren, ¿verdad?, injusticias, pierden trabajo y demás. O sea, pero ciertamente es el fiscal el que está ahí, ¿verdad?, viendo a esa víctima, a ver cómo está y demás, el que toma la determinación. Le pregunto, si le vuelvo a entrevistar de aquí a un año, ¿qué usted quisiera mejorar o cuál es su meta de aquí a 1 o a 2 años como secretaria de Justicia? Yo quisiera que tengamos un departamento de justicia en el que el pueblo confíe plenamente, ¿verdad? Que el pueblo lo conozca, por eso le doy las gracias por permitirme estar aquí, ¿verdad? Que conozcan los procesos, que hay veces que quieren que todo se erradique rápido y a veces no podemos porque tenemos que recuperar más evidencia. Quiero que tengamos un departamento de justicia con mucha empatía. Quiero que tengamos un departamento de justicia que todos los fiscales y todos los abogados y todos los registradores tengan las condiciones de trabajo que se merecen. Quiero que tengamos un departamento de justicia con esas fiscalías llenas de fiscales y que no nos hagan, ¿verdad?, que tengamos fiscales disponibles y crear muchas más unidades. Gracias, secretaria, No, gracias a usted por su tiempo. Gracias. Bienvenida aquí a Noticel. Gracias.